el título de doctor en medicina y la habilitación del Ministerio de Salud. Pero la ley no menciona, hipotéticamente hablando, me estoy refiriendo. La ley no menciona que si no tenés, no podés. Dice que debes tener. Entonces el argumento que se puede inferir a contrario sensu de manera implícita es que si no tenés el título y la matrícula, no podés ejercer. Es un argumento por exclusión. Ok, ese es el argumento a contrario sensu. Después tenemos el siguiente argumento, que es el de casualidad o causalidad, para mí que tiene que ser este, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Causalidad tiene que ser. Dice: el argumento causal, o sea, de causalidad, de causa, pretende razonar la existencia de una causa para determinar los efectos. O sea, el efecto es porque existe una causa. Es decir, este tipo de argumento establece una relación de necesidad entre la causa y el efecto. De modo que si la causa se da, es imposible que no se produzca el efecto. Y viceversa. Dado el efecto, es necesario que se haya producido una causa. Tradicionalmente, esta relación fue formulada como un principio racional, el principio de causalidad, al que se supuso un valor universal, extendiendo la necesidad de tal relación entre la causa y el efecto a todo el ámbito de la realidad. O sea, si algo sucede, es por algo. Entonces, si eventualmente eventualmente este argumento dice: sucedió esto por este motivo. Si sucedió esto es porque hay una causa, ¿verdad? O se actuó de tal manera por este motivo. Ese es el argumento de causalidad. Se procedió así por estas razones. Quizás no pega mucho el ejemplo que voy a dar, y tiene que ver con derecho penal, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la legítima defensa, el hecho es el homicidio de una persona. Pero ¿en qué contexto? ¿Cuál es la causa, el argumento? Me intentó matar a mí. ¿Por qué yo le maté? Porque me intentó matar a mí. Esa es la causa, ¿verdad? Que intenta explicar el efecto. Todo sucede por algo. Ese es el argumento de causalidad. Vamos al tercero, que es la analogía. La analogía es la comparación, ¿verdad? Pura y sencillamente es comparar. La semejanza. Consiste en la observación de los caracteres comunes, que es la semejanza, que poseen dos hechos. Se pasa a la afirmación de otro carácter común que ha sido observado solo en uno de ellos, basada en la semejanza enteramente conocida de una cosa y la otra conocida solo en parte. Se abstraen mentalmente dos situaciones para llegar a una conclusión. La conclusión es posible, no forzosa. Para resumir, se puede señalar que dada una proposición jurídica, que es una de las premisas, que afirma una obligación jurídica relativa a un sujeto o a una clase de sujetos, esta misma obligación existe respecto de cualquier otro sujeto o clase de sujetos que tengan con el primer sujeto o clase de sujetos una analogía bastante para que la razón que determinó la regla relativa al primer sujeto o clase de sujetos será válida respecto del segundo sujeto o clase de sujetos. Claro, como la norma expresa que los abogados tienen tal obligación para tales cuestiones, entonces por analogía la obligación de guardar secreto profesional, estoy inventando algo, entonces por analogía se entiende que también los jueces o los doctores también tienen una obligación similar, ¿verdad? O si un médico o un psicólogo tiene la obligación de guardar secreto profesional, un psiquiatra también. Por analogía, se entiende que si este grupo de sujetos tiene una obligación,
este otro grupo de sujetos o este otro sujeto que tiene una relación o un vínculo semejante también tiene esa misma obligación. Más o menos por ahí va el argumento que aplica por analogía. Luego vamos del tercer argumento, que es el de por complementariedad. Dice: complementariedad significa que los principios no se presentan aislados unos de otros, sino fuertemente enlazados o unidos, se complementan. Principalmente, los más importantes implican o suponen la existencia de otros que son complementarios o consecuenciales. O sea, si existe lo uno, existe lo otro, se complementa con lo otro. Así, por ejemplo, el principio de economía supone necesariamente la existencia de principios como los de impulso procesal, concentración, celeridad, preclusión de conservación, saneamiento, etc. O sea, cuando hablamos del principio de complementariedad en relación a este ejemplo que nos pone el resumen, decimos: el principio de economía procesal, ¿qué es? Ser rápidos. Economía procesal quiere decir agilizar los procesos. ¿Y cómo se complementa eso con otros principios de concentración? El de celeridad, el de preclusión, que son principios que complementan al principio de economía procesal, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos más rápido un procedimiento? Complementándolo con principios como el de celeridad o el de concentración, ¿verdad? En el ámbito de la niñez y la adolescencia, por ejemplo, el principio de concentración. ¿Se acuerdan que veíamos eso, verdad? O la celeridad, cuando hablábamos de niñez y adolescencia, para ciertos procedimientos, ¿verdad? Para permisos y otras cuestiones, ¿verdad? Es un complemento. El sistemático dice: la interpretación sistemática es aquella que intenta dotar a un enunciado de comprensión dudosa de un significado surgido o no impedido por el sistema jurídico del que forma parte. Esto va relacionado con la interpretación sistemática. Por esta razón, el concepto del argumento sistemático reenvía automáticamente al concepto del sistema o cuerpo normativo. Esto supone, en principio, que no puede existir normas contradictorias entre sí. ¿Por qué dice eso? Pues nuestro sistema normativo está construido con base a la Constitución Nacional. Todo tiene que ir en congruencia. El Código Penal, el Código Civil, el Laboral tienen que ser una consecuencia congruente de la Constitución Nacional, ¿verdad? La norma no puede contradecirse a sí misma, ¿verdad? Es decir, el carácter sistemático del ordenamiento jurídico y el principio de coherencia inherente al mismo exigen solventar antinomias, o sea, contradicciones, que no existan contradicciones que puedan aparecer. Es aquel donde existe unidad y coherencia en las relaciones lógicas entre las normas y sistemas jurídicos, por parte de la hipótesis que el derecho es algo ordenado y que sus diferentes partes constituyen un sistema, cuyos elementos pueden interpretarse del contexto en que se insertan. O sea, esto es cuando el abogado dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Código Civil y lo dispuesto en el artículo 350, que tienen que darse los procesos de tal forma y conforme lo que dice la Constitución en su artículo tanto, que no tal cosa, presento un argumento. O sea, ese es el argumento sistemático, ¿verdad? Exacto. Vamos a mirar en el... Espérate, voy a decir. Y sí. No, hay un argumento metódico como tal. Sistemático, lo que hay por lo menos en el PPT del docente. Sistemático. Es lo que hace el pastor de la iglesia evangélica. ¿Qué hace el pastor de la iglesia evangélica? Te dice, como dice en Mateo, capítulo tanto, versículo tanto. Y en Hechos de los Apóstoles, tal cosa. O sea, sustenta su argumento con la ley. Y por supuesto, la ley se infiere que es un ordenamiento sistemático. Todo tiene coherencia con todo. Eso en cuanto a este argumento sistemático. Vamos
vamos al teológico. Justifica la atribución de un significado, dice, apelando a la finalidad. Siempre cuando hablamos de teológico vamos al espíritu de la norma. ¿Qué es lo que quería conseguir la norma? ¿Cuál es la finalidad de esa norma, verdad? Dice, justifica la atribución de un significado apelando a la finalidad del precepto, por entender que la norma es un medio para un fin. O sea, la norma sirve para algo, y ese para algo es lo teológico, la finalidad. La interpretación de un determinado enunciado de acuerdo a su finalidad. Dice, el argumento teológico tiene dos variantes: el teológico subjetivo y el objetivo. El teológico subjetivo está justificado a dar a los enunciados legales el significado que en mayor grado permita alcanzar el fin o los fines con que quiso el autor, en este caso el legislador. Y el teológico objetivo está justificado a dar a los enunciados legales el significado que en mayor grado permita alcanzar el fin o los fines que una persona razonable hoy querría lograr al formular tales enunciados. Entonces, cuando hablamos de argumento teológico, hablamos del argumento desde el punto de vista de qué busca la norma, cuál es la finalidad de la norma, porque la norma es un medio, lo que busca la norma es algo, y ese algo es el argumento teológico, ¿verdad? El de razón suficiente dice, afirma que no se produce ningún hecho sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. De esa manera, sostiene que los eventos considerados azarosos o contingentes parecen tales porque no disponemos de un conocimiento acabado de las causas que lo motivaron. O sea, hablar de un argumento de razón suficiente es decir, esto sucedió por este motivo. O sea, hay una razón siempre detrás de algo. Que no conozcamos la razón no quiere decir que no exista una razón. Vale decir que todo juicio, para ser verdadero, ha de menester de una razón suficiente, por razón de que en juicio se entiende lo que es capaz de acreditar lo enunciado en el mismo. Esta razón es suficiente cuando basta por sí solo para servir de apoyo completo a lo expresado, y no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. Este principio es complementario al principio de no contradicción, y su terreno de aplicación preferente son los enunciados de hecho. El ejemplo tradicional es el enunciado pasar el Rubicón, o sea, ya no hay vuelta atrás, significa, ¿verdad? Del cual se afirma que si tal cosa sucedió, algo debió motivarlo. Eso significa pasar el Rubicón. Esto pasaba en Roma, ¿verdad? En la época de guerra, eso, cuando pasaba el Rubicón ya no había vuelta atrás. El principio jurídico de razón suficiente hace depender la validez de toda norma de cierto fundamento. Así lo postula Hans Kelsen al señalar: la razón o fundamento de validez de una norma está siempre en otra superior. Claro, ¿cuál es la razón de ser o el sustento del Código Penal? La Constitución. Es lo que sostiene al Código Penal, ¿verdad? Porque es la norma mayor o superior que le da razón al Código Penal, a la que llamamos fundamental. Esta representa el vínculo entre las diversas normas de un orden jurídico. Es la regla suprema de acuerdo con lo cual los preceptos de tal orden son establecidos. Las normas del derecho solo pueden ser válidas si poseen un fundamento con el que se relacionan y les sirve de base. Entonces, decir de alguna manera, principio o argumentar, ¿verdad? El principio de razón suficiente es decir, ok, si matar está castigado en el Código Penal, es porque existe una ley superior que es la Constitución, la cual protege la vida. Ese es el principio de razón suficiente, ¿verdad? Un ratito, vamos a aceptarle a alguien que se quiere unir. Y luego vamos a el apológico
a la argumentación apológica o por el absurdo. Dice, es el razonamiento consistente en probar una tesis por la exclusión o refutación de todas las tesis alternativas, también considerando como argumento de reducción al absurdo. El argumento apológico se define en el mundo del derecho como aquel argumento que permite rechazar una interpretación de un documento normativo de entre las teóricamente posibles por las consecuencias absurdas a las que conduce. O sea, si hago esto porque la ley dice esto, es absurdo. Ese es el argumento apológico por el absurdo. Naturalmente, el problema fundamental de este argumento es establecer el parámetro que permita concluir en lo absurdo de las consecuencias a las que conduce el significado que es rechazado. Y es aquí donde el postulado del legislador racional despliega toda su capacidad justificante. Ejemplo, nadie puede estar obligado a lo imposible. Esto no quiere decir que estemos obligados a todo lo posible. Ese es el argumento por el absurdo, ¿verdad? No porque nadie esté obligado a lo imposible, todos estamos obligados a lo posible. O sea, con el absurdo se intenta argumentar algo. ¿Me seguís? Eduvigis, sí. Sí, compañera, compañero, perdón, ¿podría dar un ejemplo de eso, por favor? Porque vos sabés que ayer fue el profesor y no me quedó tan claro también. Un ejemplo sencillo, ¿cómo podría ser? Vamos a mirar en el libro. Vamos a mirar en el libro. En el libro hay más tipo de argumentación. Dice, página 310 en adelante. Vamos a ver dónde pone un ejemplo. Un ratito. No sé que no da ningún ejemplo. Cuando haga un libro voy a poner ejemplos. Lo primero que voy a hacer es poner ejemplos en los libros. Pero no hay ningún ejemplo. O sea, me gustaría aprender bien porque esa parte no pude entender bien hasta ahora. Podríamos vamos a leer qué dice el libro. Vamos a leer qué dice el libro. Y vamos a tratar de cerrar el concepto y construir nosotros un ejemplo. Dice, argumentación dice apológica, dice acá en realidad, no dice lo de apológica, ¿verdad? Apológica dice. Este tipo de argumentos colisionan con los principales principios que rigen el derecho y señalan casos concretos de un proceder ilógico de los juzgadores en la creencia de que sus proposiciones son valederas, siendo totalmente descabelladas o absurdas. El argumento apagógico, dice acá, o también conocido como reductio ad absurdum, significa reducción al absurdo. Consiste en afirmar la verdad de una tesis que ha sido demostrada previamente al razonamiento actual y colisiona con otra tesis que se quiere demostrar como incorrecta o falsa. Mediante el argumento apagógico se sostiene que cierta interpretación de un texto normativo no puede hacerse porque conduciría a resultados absurdos, por imposibles o por inaceptables. Es un argumento que sirve, por tanto, para rechazar una interpretación en detrimento de otras y puede reconstruirse conforme a la forma lógica del modus tollens.
Ahí levantó la mano la Inge. Inge, te escuchamos. Y permiso, con relación a este argumento, nomás el profesor ayer dio un ejemplo, por ejemplo, compré un terreno a la luna. Eso dijo él como ejemplo. Ya. ¿Y O cuál sea, es el argumento? es algo absurdo. O sea, no es lógico, según él, es su ejemplo. Ya. No sería, que no sería tangible entonces, ¿verdad? Porque la O luna sea, es el que que es algo podría ser. ilógico, que no se puede creer, que no, que es imposible de creer y de aceptar. Ok. Ok, está bien. Yo le voy. Lo que pasa es que este es un argumento. O sea, te voy a decir lo que yo voy interpretando a partir de lo que se lee. El argumento apogógico, apogágico o el absurdo, lo que establece es tomar ese argumento. Si vamos a aplicar esta ley de esta manera, él construye esa tesis y demuestra que aplicar la ley de esa manera es absurdo porque colisiona con otras cuestiones. Va por ahí mi interpretación. Voy a continuar leyendo a ver si podemos cerrar el cuadro. Entiendo el ejemplo que dio la Inge, que dio Karen también, ¿verdad? El mismo ejemplo. El profe también dio el ejemplo. Yo escuché el ejemplo, pero no logro nomás cerrar la idea, ¿verdad? Dice, es importante precisar que para alegar el presente argumento jurídico se debe tener la certeza que la aplicación del presente método conduce a resultados absurdos. En tal sentido, se debe demostrar que en el ejercicio de aplicación de la presente argumentación jurídica conduce a un determinado resultado. Ya sé qué es. Ya tengo más o menos una idea. Predecible, y en segundo lugar, que la aplicación del argumento, el resuelto, es el absurdo. O sea, el argumento es, si vamos a estar castigando a todas las personas, vamos a poner el ejemplo de la clase, ¿verdad?, que falsifican firma, vamos a estar todos presos. Y no se puede eso. O sea, es lo que decía el profesor la vez pasada, ¿verdad? El derecho penal es un derecho selectivo. Pues, ¿quiénes son los que van presos? Los pobres, los que no tienen plata, ¿verdad? Por este argumento lo que se trata es de decir, de alguna manera, esta es mi interpretación, que si por firmar por el compañero estoy cometiendo producción de documentos no auténticos, vamos a irnos todos presos. Entonces, con ese argumento lo que intento decir es, ¿por qué va a ser producción de documentos no auténticos? ¿Por qué va a ser punible esto de firmar por el otro compañero? Si lo hacemos, nos vamos todos presos. Trato de mostrar el absurdo. De alguna manera trato de demostrar el absurdo que sería aplicar una ley a ese tipo de hechos que son tan normales. Si mentir fuera un delito, estaríamos todos presos. Va por ahí la figura de la argumentación apagogógica, ¿verdad?, o del absurdo. Pero continúo leyendo porque es interesante el argumento. Paraguay Point sigue corriendo ahora. Señor, El Paraguay Point sigue corriendo ahora. yo estoy proyectando el resumen. Juan Esteban. Sí, quiero, tomándolo un poquito chiste, pero Sí. amerita la comparación de lo absurdo. Una jovencita que entró al bosque fue violado por el curupí. Ahí está. En consecuencia, la causa es el embarazo. ¿Está? Claro. Es el absurdo. Continúo leyendo para cerrar la idea. Es importante precisar que para alegar el presente argumento jurídico, porque el argumento jurídico es producción de documento no auténtico, firmar por el compañero, es el argumento jurídico. Se debe tener certeza que la aplicación del presente método conduce a resultados absurdos. Estaríamos todos presos si eso va a ocurrir.
En tal sentido, se debe demostrar que en el ejercicio de aplicación del presente argumento jurídico conduce a un determinado resultado predecible, y en segundo lugar, que en la aplicación del argumento el resultado es absurdo, es decir, inaceptable, porque no produce un razonamiento lógico. Por ende, dado el presente argumento apagógico, el espíritu de invocar el argumento jurídico en su resultado carece de sentido, porque sustenta o afirma una interpretación jurídica irracional que no está sujeta a las normas y que no resulta empírico o legítimo de proponer por su ilegalidad o inadmisibilidad. Ahí toma sentido el ejemplo de la luna. No te puedo vender un terreno en la luna, es ilógico. ¿Cómo vamos a titular? ¿Cómo vamos a escriturar? ¿Cómo vamos a hacer la mensura de un terreno en la luna? No se puede, ilógico. O sea, plantear vender terrenos en la luna es ilógico, es imposible, porque al aplicarlo o al intentar aplicar ese razonamiento, ¿cómo lo concretas? No se puede hacer una mensura ahí del terreno en la luna, no se puede inscribir en el registro. Hacia ahí va el ejemplo del argumento apagógico ¿verdad? Adviértase que la percepción de lo que es absurdo o, por el contrario, razonable, puede ser algo controvertible. Claro, lo que para vos es absurdo, para mí no tanto. Cuando una interpretación aparece como incuestionablemente absurda en un contexto histórico dado, el argumento apagógico aparece de sentido porque solo serviría para excluir una interpretación que a nadie se le ocurriría proponer jamás. El argumento apagógico, está desarrollado en las obras de Neil, no sé qué cosa, que señala que las decisiones de las autoridades no solo deben tener sentido en relación con el sistema jurídico, sino con el mundo. Lo que entraña que las autoridades y jueces deben prever el alcance de las consecuencias jurídicas de su decisión. O sea, si el juez le va a meter preso a todo lo que firman por su compañero en la facultad, media facultad va a estar en Tacumbú, ¿verdad? Dice, otro dice que es una reducción al absurdo y se supone que el legislador es razonable y que no hubiera podido admitir una interpretación de la ley que conduzca a consecuencias ilógicas o inicuas, ¿verdad? Este argumento, dice, se emplea principalmente para descartar alternativas, en tanto ellas suponen admitir un absurdo o algo irracional por su disvaliosidad, su ineficacia o imposibilidad. Entonces puede cumplir lo que vos estás pidiendo. Lo que estás solicitando es imposible. Si lo haríamos, ocurriría un absurdo. Ese es el argumento. Entonces, no sé si con eso logramos explicar un poquito mejor esto, ¿verdad? Es interesante el argumento, la verdad. Sí, ahora sí te entiendo súper bien. O sea, ya pude entender yo también. Yo también, la verdad, un poco mejor. Sí, Bueno, era muy complejo, pero le encontramos su vuelta. Sí. Vamos ahora al de coherencia o congruencia. Este es muy importante. Dice, la coherencia o congruencia es más que la simple compatibilidad entre los argumentos. Implica no solo la ausencia de contradicciones, sino la presencia de relaciones positivas que establece una armonía entre los argumentos. O sea, cuando hablas de coherencia o congruencia, no solamente estás queriendo referir de que no hay contradicción, sino lo que querés referir en realidad es que hay un nexo positivo entre los argumentos, hay una armonía. Claro, exacto, la coherencia. Este tipo de argumento está basado en el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y los derechos y en el principio lógico de no contradicción. Consiste en la correspondencia inmediata y necesaria entre la sentencia y las pretensiones deducidas por las partes. ¿Por qué es importante la coherencia y congruencia? Si yo como parte demandante solicito 100 millones y eventualmente las pruebas que incorporo a la demanda son suficientes para sustentar mi petición, el juez no me puede dar 200 ni 300 millones porque no hay coherencia ni congruencia con el pedido. Claro,
es ultra petita. No hay congruencia. Yo le pedí 100 y bueno, me deberá dar 80, 90, 100, 70, pero no 200. Por eso dice, consiste en la correspondencia inmediata y necesaria entre la sentencia y las pretensiones deducidas por las partes. La sentencia es un juicio que debe referirse a las partes. O sea, el juez tiene que juzgar sobre lo que se le pone a conocimiento, entendiéndose por tales, o sea, entendiéndose por partes a quienes revisten tal carácter en el momento de dictarse el fallo, a las pretensiones y oposiciones deducidas por aquellas, y solamente a ellas, y a los hechos alegados por las partes en el momento de trabarse la litis. O sea, el juez no puede ir más allá de lo que se le pide. El juez no puede entender más allá de lo que se pone a su conocimiento. El juez tiene que entender y tiene que fallar dentro de los límites de lo que se le pide y de lo que se pone a su conocimiento. Ese es un principio muy importante, un argumento muy importante, perdón, el de la coherencia, la congruencia. Y justamente en relación a eso va lo que decía hace rato Karen. La sentencia no debe decidir sobre cuestiones ajenas a la litis. O sea, ni más allá cuando es ultra petita. Este es uno de los vicios de la sentencia. Ni fuera de lo pedido, extra petita, el segundo vicio de la sentencia. Ni omitiendo cuestiones planteadas, citra petita, el tercer vicio de la sentencia. Estos son los tres vicios de la sentencia. Ultra petita, diste más de lo que se te pidió. Extra petita, diste algo que no se te pidió, por fuera de lo que se te pidió. Citra petita, omitiste cuestiones que se te plantearon. Son los tres vicios de la sentencia. Sí. Si hubo acumulación de pretensiones y el juez se pronuncia solamente sobre algunas, prescindiendo de otras, la sentencia será incongruente, a menos que haya causa fundada que justifique el comportamiento del juez. Claro, porque esto pues va tomando forma, entiendo yo, de esta manera. La premisa mayor es la norma. La premisa menor son los hechos y el juez tiene que conocer y entender sobre los hechos. Y para llegar a la verdad objetiva, mediante pruebas, por supuesto. Él no puede desconocer o no hablar o no expedirse sobre algo que se le pidió. Y si lo hace, tiene que fundar por qué. Él tiene que resolver de acuerdo a lo que se le pide. Y tiene que justificar por qué resuelve en ese sentido. Y eso lo hace en el considerando. Por eso hablamos de congruencia. Ok. Después está el argumento contextual. Dice, el argumento de la armonización contextual sostiene que si una disposición legislativa pertenece a un esquema mayor, ya sea una ley o un conjunto de leyes relacionadas, debe ser interpretada a la luz de todo el esquema en el cual aparece. Claro, las leyes se interpretan, o una de las formas de interpretar las leyes de manera sistemática. La ley no es una cuestión foránea y estanca que vive sola. La ley es parte de un conjunto, de un cuerpo normativo. Y como tal tiene, de una estructura, como tal tiene que interpretársela de esa forma, ¿verdad? Es decir, implica la interpretación de la norma a través del contexto en el que se encuentra. En los argumentos contextuales, la interpretación se hace respecto de la ubicación de la norma en el texto legal y su relación con el resto del sistema jurídico. Ese es el argumento contextual. Y el último creo que es este a fortiori, por la fuerza del argumento. Dice, este argumento es un procedimiento discursivo por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que valga que predique la misma clasificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentren en situación tal que merecen con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos la clasificación que la norma dada establece
en el primer sujeto o clase de sujeto. Este argumento, o sea, por la fuerza del argumento significa a fortiori, ¿verdad? Este argumento a fortiori se manifiesta bajo dos formas: a maiori ad minus o a minori ad maius, y exige como condición previa para su realización el silencio del legislador sobre el tema. El argumento a maiore ad minus, esto dimos en lógica jurídica, que se aplica a una prescripción positiva. Ejemplo clásico: quien puede lo más, puede lo menos. El argumento a minori ad maius se aplica en una prescripción negativa. Por ejemplo, si está prohibido lastimar, está prohibido matar. O sea, a fortiori sería algo así. La bigamia está prohibida. Está prohibido tener más de un matrimonio en simultáneo. Por supuesto también que está prohibido tener más de 2 y de 3 y 4 matrimonios en simultáneo. Cuando lo menor está prohibido, también lo mayor está prohibido, ¿verdad? Eso significa el argumento a fortiori en este argumento minori ad maius. Si lo poco está prohibido, lo mucho también, ¿verdad? Y la otra modalidad de argumento a fortiori, que es si lo más está prohibido, eventualmente también lo menos, ¿verdad? Quien puede lo más, sí, también puede lo menos. No se me ocurre un ejemplo. Vamos a poner el libro. Vamos a poner el libro, que dice el libro. Vamos a ver qué dice el libro. Acá, página 300 en adelante. Vamos a ver uno de los ejemplos. Leo de vuelta. A ver, para encontrar el ejemplo no me voy a leer. Se observan dos variantes que son, como lo leí, ¿verdad? Ad maiore ad minorem, que significa si vale para lo más, vale para lo menos. Y a minori ad maiorem, que significa si está prohibido lo menos, está prohibido lo más. Espérame, que estoy buscando el ejemplo. Compa, ¿qué significado es ad minori y ad muni? ¿Cómo era? No me sale la palabra, está en latín. Sí, la argumentación a fortiori tiene dos variantes: maiori ad minorim, si vale para lo más, vale para lo menos. Y la segunda variante es minori ad maiorem, si vale para lo menos, si está prohibido lo menos, está prohibido lo más. Espérame, que quiero buscar el ejemplo, no. Así que dice, me encanta esto. Acá dice, página 301. Una de las condiciones para utilizar el método de aplicación del argumento a fortiori demanda la exigencia de que no exista ninguna norma explícita que se encuentre establecida literalmente en los supuestos de argumento y sobre su aplicabilidad. En menoscabo de lo anterior, en caso de no existir esa condición imperativa, existiría una norma específica, precisa y taxativa de un argumento normativo más fuerte que el argumento a fortiori. Claro, el argumento a fortiori se utiliza cuando no hay una norma expresa. Un ejemplo de ello se observa cuando, por ejemplo, al permitir un interés de 9%, con mayor razón se permite un interés del 6%. O sea, si se puede lo más, se puede lo menos. Por eso te dice, por ejemplo, las tasas de interés usurario. Bueno, la tasa máxima es 30%, la tasa efectiva de interés. Si se puede 30%, también se puede 10%, y se puede 15%, y se puede 20%. Ese es el argumento a fortiori, ¿verdad?
Si se puede lo más, se puede lo menos, ¿verdad? Ese es el argumento a fortiori. El argumento a fortiori tiene dos ámbitos de aplicación. El primero, y leo de vuelta esto, ¿verdad? El primero se denomina a maiore ad minus. El segundo a minore ad maius. Significa que el que tiene derecho a lo más, por ejemplo, a disponer de sus bienes, tiene derecho a lo menos. Por ejemplo, constituir sobre ellos una hipoteca. O sea, si yo tengo dominio sobre un inmueble que es lo más, tengo derecho a construir un quincho sobre mi inmueble que es lo menos. Ese es el argumento a fortiori, ¿verdad? Por ejemplo, si un banco está autorizado a prestar dinero al 15%, con mayor razón o a fortiori lo estará a prestarlo al 8%. Claro, si se puede lo más, se puede lo menos. Por otro lado, vamos a la segunda variante. El argumento a minore ad maius se aplica a prohibiciones o calificaciones desventajosas. Significa que si se prohíbe lo menos, por ejemplo, fumar en lugares públicos cerrados, se prohíbe lo más, por ejemplo, esfinar cocaína. Este razonamiento va de lo menor a lo mayor. O sea, si está prohibido fumar cigarrillo, por supuesto que está prohibido fumarse un porro. O sea, si lo menos está prohibido, claro que está prohibido lo más, ¿verdad? Un poco. Claro, esa es una inferencia que se hace a falta de una ley expresa, taxativa, ¿verdad? Ese es el razonamiento o el argumento a fortiori. Bueno, creo que con eso se logró entender la idea, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Me parece que avanzamos bastante, ¿verdad? Es cierto, quedaron dudas eventualmente sobre algunas cuestiones, pero vimos esto, ya vimos causalidad, analogía, complementariedad, sistemático, de razón suficiente, absurdo, congruencia. Ya vimos los vicios, ¿verdad? Ya vimos también lo contextual y lo a fortiori. O sea, con eso por lo menos vimos todo lo que está en los PPTs. Todos los conceptos que están en los PPTs por lo menos ya vimos, ¿verdad? Entonces la idea es mañana trabajar sobre las preguntas. Vi que envió ahí Paloma. Envió una serie de preguntas. Y yo creo que en la página de Nico también hay muchas cosas que podemos ir revisando. Y yo tengo también exámenes que me envió Juan Esteban de semestres pasados para ir practicando ejercicio. Entonces ahí vamos a cerrar mejor los conceptos que hacen falta, porque